Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Soy Leonidas Castro y con ustedes aquí en un programa más de Diálogo Nocturno por Radio I99. También aquí nos sintonizan a través de nuestro canal digital en todas nuestras plataformas, en CNT Play, NetLife Play, Canal 3 en la costa y Canal 33 en la sierra. También a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube, todas en el @radio_I99. Ahí nos encuentran, por supuesto. Gracias a todos ustedes por esa gentil sintonía. Empezamos este programa con algunos datos, novedades informativas brevemente. Antes de empezar ya la entrevista, el tema de al alza de pasajes interprovinciales, pues no, que cogió de sorpresa hoy a algunos usuarios. Pues esta es una disposición de la Agencia Nacional de Tránsito. Hay una resolución donde justamente autoriza el incremento hasta el 25% de los pasajes. Obviamente se hablaba de que tenía que haber una mejora en el servicio, sin embargo, pues las cooperativas de transporte interprovinciales e intercantonales han empezado justamente a realizar ese aumento sin algunas mejoras. Sin embargo, hay otras que están esperando realizarlo desde agosto. Lo cierto es que la ciudadanía pues ha tomado de sorpresa este aumento. Algunos pues señalaban que hasta ayer pagaron un valor y hoy han pagado la cuarta parte de más, el 25% de recargo en los pasajes interprovinciales. Justamente esa es la información que se generaba este día. Pues también habían algunas novedades en cuanto al tema de las obras que se están entregando en Manabí. El presidente entregaba hoy el puente Los Quimis allá en la provincia de Manabí. También estaba entregando una obra que tiene que ver con la sede regional del IES allá en Portoviejo. Justamente después de casi 10 años, Portoviejo ya tiene sede del IES. El presidente Daniel Noboa la entregó justamente este día. Pues ya a esta hora de la noche, como lo habíamos anunciado, quiero saludar al doctor Esteban Ron Castro. Él es pues justamente jurista, experto en derecho electoral. Y quiero saludarlo, doctor. Buenas noches, bienvenido al Diálogo Nocturno. Muy buenas noches, Leonidas. Gracias por la invitación, honrado con la misma, a las órdenes. Gracias, mi querido doctor. Doctor, hay polémica en el país por el tema que tiene que ver con las responsabilidades de las organizaciones políticas. Algunos movimientos, partidos han sido suspendidos. Hay otros que no están cumpliendo con el tema de los reportes financieros al Consejo Nacional Electoral y algunos temas que están investigándose. Y le pregunto, doctor, ¿cuál es la responsabilidad como tal que deben tener los responsables, los directores o quien sea el responsable del partido o movimiento político ante estas situaciones? Porque siempre se dice, hay controles, hay seguimientos que hace el CNE, que cumplan los partidos post elecciones, pero resulta que ahora hay movimientos y partidos que no han cumplido con el tema de declarar todo lo que han recibido y todo lo que tienen que justificar ante el CNE. Bueno, partamos desde la concepción, Leonidas, que es que las organizaciones políticas son organizaciones públicas no estatales, ¿sí? Okay. Desde ahí tú tienes una naturaleza jurídica y política de las organizaciones políticas que hace que tengan diferentes consideraciones en cuanto al control de sus actividades, ¿de acuerdo? Correcto. Ahora, básicamente las organizaciones políticas tienen tres tipos de controles. Control operativo, es decir, de sus actividades; control y fiscalización del erario, es decir, de los fondos que reciben, los fondos públicos que reciben, ¿sí? Y el financiamiento en general de la política; y el control político, per se. Okay. Hablemos primero de los controles operativos o controles de actividades. Al ser organizaciones políticas, en este sentido, que son financiadas por el Estado, a partir de dos fondos: el de promoción electoral, que es para las campañas electorales, lo que veremos en las próximas elecciones seccionales, pero también a partir del Fondo Partidario Permanente, que es este fondo que reciben las organizaciones políticas con ámbito de acción nacional. Ellos están requeridos de hacer tres actividades básicas, Leonidas. Primero, la capacitación de sus miembros y militancia; segundo, el mantenimiento de la organización política para la subsistencia; y tercero, aparte de la capacitación, la formación de cuadros políticos. ¿Qué es lo que ha sucedido lamentablemente en el Ecuador? Que las organizaciones políticas no han cumplido con los postulados en este sentido de las actividades básicas que tienen que ejecutar, pero el Consejo Nacional Electoral, aprovechándose de una anomia funcional que tiene el Código de la Democracia, no hace una fiscalización de las actividades de capacitación, no hace una fiscalización de las actividades de formación, no hace
o no obliga a las organizaciones políticas a reuniones de militancia anuales o periódicas. Entonces ahí tenemos una primera falla. ¿Cuál es el resultado de esto, querido Leonidas? Que básicamente tenemos al Ecuador en un estado de organizaciones políticas sin candidatos y candidatos sin organización política. Hablemos del tema de fiscalización y control del gasto electoral. Okay. En el Ecuador existe una doble funcionalidad, o mejor dicho, doble naturaleza del cómo se financia la política. Fondos privados y fondos públicos. Fondos públicos, ya sabemos, para actividades de organización, para actividades de formación y de capacitación, pero también los fondos de campaña. ¿Qué es lo que tienen que hacer las organizaciones políticas alrededor de esto? No mucho. Porque como el pautaje se da vía CNE, digamos que la organización política de lo que se ocupa es de colocar en ciertos medios de comunicación, así como en empresas de vallas publicitarias, el donde quieren su publicidad. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el problema? En la parte del financiamiento privado o límite del gasto electoral. ¿Sí? Las organizaciones políticas pueden tener esta inversión privada para las campañas y el control del Consejo Nacional Electoral es posterior. ¿Cierto? Y ese control posterior es lamentablemente solo un cuadre. Deben haber lo que nos enseñaban en el colegio de contabilidad, ¿cierto? Y en algunas universidades. A mí hasta como abogado me dieron contabilidad básica. Debe ya haber lo que entra y lo que sale con las justificaciones respectivas. ¿Y qué es lo que sucede, Leonidas? Que lamentablemente el sistema interoperativo que el Consejo Nacional Electoral lo tuvo que poner en práctica para limitar excesos en cuanto al financiamiento de la política, no está interoperativo. Entiendo que funciona, pero no cuadra con superintendencias, con UAFE y demás. Entonces, esa fiscalización deficiente del Consejo Nacional Electoral genera libertades. Y lamentablemente esas libertades generan indisciplina y ahí se te genera el hueco, en este caso, de posibles cancelaciones a las organizaciones políticas que no hayan cumplido con los postulados que establece el Código de la Democracia en cuanto a la rendición de cuentas y uso y manejo de financiamiento. Creo que ese es el problema medular, Leonidas. Doctor Ron, pero en este problema medular que usted lo detalla muy bien, tan didácticamente, resulta que entonces el Consejo Nacional Electoral tiene tanta responsabilidad como los partidos, por lo que quiere ahora tratar de fiscalizar, de auditar, cuando no se hizo en una primera instancia, cuando pasa el tiempo y al final pues sencillamente hay un examen a posteriori y encontramos todo el tipo de fallas. ¿Por qué no se lo hace cuando terminan las elecciones? No, que va a ser previo a prácticamente cuando tienen que inscribirse al siguiente proceso electoral. Mira, como tú bien dices, ahí es una falla y una corresponsabilidad. Las organizaciones políticas, porque obviamente no han generado la disciplina de la rendición de cuentas, pero el Consejo Nacional Electoral ha dejado pasar años, tras elecciones, tras años y más elecciones, sin realizar la fiscalización técnica respectiva. De hecho, los expedientes de fiscalización y control del gasto electoral reposan en el sueño de quién sabe qué, mientras las normas, Leonidas, ¿sí?, siguen generando nuevos y mayores requisitos a las organizaciones políticas. Te pongo un ejemplo. Las organizaciones políticas en la actualidad requieren de oficiales de cumplimiento. Es algo que todavía el CNE ni siquiera toma la consideración en cuanto al cómo debe funcionar, no hay una norma integral, y lo que hemos visto es que lamentablemente en el Consejo Nacional Electoral en la actualidad, bueno, esperemos que con el nuevo presidente no suceda así, pero que en la presidencia de la expresidenta Tamaín primaba la agenda política. ¿Qué agenda política? La cancelación de organizaciones políticas cuando así conviene. Mira lo que posiblemente esté sucediendo con Pachacuti, ¿no? Se habla de una posible iniciación de una infracción electoral por la no rendición de cuentas en el tiempo oportuno. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué previo a una elección? ¿Por qué no mientras existe o inmediatamente después de un proceso electoral? Para que sobre la marcha y cuando todavía existen los responsables en actuación, el responsable de manejo económico, el jefe de campaña, el director de la organización política, todavía en funciones, Leonidas, porque claro, básicamente cuando se acaba una elección, se acaba todas las funcionalidades que tienen estas personas alrededor del financiamiento de la política y no les vuelves a encontrar nunca más. Claro, doctor Ron, y obviamente estas responsabilidades que hay de los partidos, los movimientos, de sus directores, de los responsables económicos también, termina siendo realmente el problema para que hayan algunos partidos y movimientos que están suspendidos. Es decir, en el fondo, lo que se está haciendo no es un tema que muchos dicen es dirigido. Realmente no han cumplido con la ley y cuando se lo fiscaliza, separemos el tema del tiempo, que habérselo hecho antes, no justamente por la elección. Ok, separemos eso. Pero están cometiendo irresponsabilidades e ilegalidades, claro, que justamente son infracciones electorales que hay que sancionar. Es decir, hay que hacerse la vista gorda porque estamos previo a las elecciones.
No, bajo ninguna circunstancia. Como tú acertadamente señalas, Leonidas, lo que es criticable es el timing, ¿no es cierto? El Correcto, el tiempo. tiempo. ¿Sí? Porque los procesos electorales siempre se los va a leer en un conjunto de actividades y ese conjunto de actividades se adecúan a un calendario. Y que te interrumpa un calendario electoral, una situación política, eso es lo que está mal visto, pero de ahí la fiscalización debería existir, ¿sí? No puede haber, mejor dicho, espacios sin fiscalización de temas tan importantes como el tema del financiamiento de la política. Y claro, la corresponsabilidad del Consejo Nacional Electoral, Leonidas, de no tener este sistema interoperativo de prevención de fiscalización de la política. Mira que en el año 2025 se le venció al Consejo Nacional Electoral el plazo para tener el sistema y no se lo tiene. Claro. ¿Sí? Eso, mira, que fundaciones, ONGs y expertos hemos señalado. ¿Dónde está funcionando esto? ¿Por qué la Asamblea no ha fiscalizado? ¿Sí? Porque según las disposiciones generales y transitorias de las reformas del Código de la Democracia 2020, se tenía 5 años para tener este sistema y enviarlo a la Asamblea y no hay absolutamente nada. Cuando tú le preguntas al Consejo Nacional Electoral, te indican unos dashboards, pero ¿dónde está la conexión? ¿Dónde están los acuerdos de confidencialidad, de manejo de sigilo bancario, etcétera? Entonces, lamentablemente, Leonidas, no se ve nada y como tienes un sistema preventivo débil, estás condicionado a un sistema posterior. Y el sistema posterior es tan deficiente y tan lento que los resultados te van a salir en tiempos desadecuados como lo que estamos viendo el día de hoy. Doctor, y en ello también caemos en ese problema de que a veces no se conoce el origen de los movimientos y partidos políticos que no han sido transparentes justamente en su conformación. Ahí vemos unos movimientos que están siendo investigados por Fiscalía por un tema penal de lavado de activos, de lavado, perdón, de dinero. Le pregunto, doctor, en este sentido, ¿por qué pasa aquello? ¿Qué debería pasar con esos partidos, movimientos políticos que algunos dirigentes pues cuestionan, dicen que es persecución? Pero si hay una investigación sobre el tema de lavado, ¿cómo se lo justifica? Mira, el tema del lavado de activos vía organización política es algo complejísimo de probar. Primero, ¿no? ¿Por qué? Segundo, lo que pasa es que las interconexiones que tú requieres para hacer o para lograr la funcionalidad de una organización política que maneja fondos públicos y con eso cruzar con activos privados es durísimo porque deberías tener los ojos del Estado siempre ahí. Segundo, porque además las organizaciones políticas tendrían o tienen controles cruzados con entidades bancarias, por ejemplo, las cuales deberían generar las alertas respectivas cuando existen movilizaciones de fondos muy amplias. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa con el tema del lavado de activos? Que el lavado de activos en el ámbito penal, es un delito tan complejo, ¿sí? De probar que inclusive nosotros en el Ecuador no tenemos pues sentencias emblemáticas en materia de lavado de activos, sino que por conexidad. Y llama la atención que la alerta, Leonidas, para iniciar los procesos de investigación de lavado de activos, que son correctos, que no esté mal. Ojo, ¿no? Se tiene que investigar Amigo, a Revolución Ciudadana, a Sociedad Patriótica, a todas las organizaciones políticas. En el caso de que hayan incurrido en estas posibles inconductas, se les tiene que investigar. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? El origen, Leonidas. El origen no deviene del Consejo Nacional Electoral o de la denuncia del Consejo Nacional Electoral o de la infracción del Tribunal Contencioso Electoral, sino que se los hace por investigaciones en el ámbito judicial. Es decir, la incapacidad de la administración electoral hace configurar como que no hay una capacidad de fiscalización. ¿Cómo se inició el proceso de la Revolución Ciudadana? Con una delación y unas declaraciones de Santiago Díaz Asque. ¿Sí? ¿Cómo se inició el proceso de Amigo? Por un llamado al 1800 delito. Pero no hay la funcionalidad desde la administración electoral, que es la que debería actuar de forma preventiva en este tipo de circunstancias. Y ahí en ese intríngulis de situaciones se pueden dar un montón de interpretaciones respecto a lo que decíamos el tiempo. Doctor Ron, y a propósito que pasa esto, pero podría también de facto empezar el CNE, empezar a fiscalizar, a auditar tanto movimiento y partido político que muchas veces se los conoce, se ha dicho, que aparecieron de la noche a la mañana cuando sus dirigentes estaban aquí en el tope político, en la administración pública, y luego surgieron esos partidos. Le pregunto, ¿por qué no podrían empezar por allí también? Si hay Vox Populi de algunos partidos, movimientos políticos que saben que sus dirigentes incluso están fugados fuera del país y que formaron un partido por trabajar en el Seguro Social, por ejemplo, sin dar nombre. Sí, sí, claro. ¿Qué es lo que sucede con las organizaciones políticas también, Leonidas? Es que las organizaciones políticas mutaron, ¿no es cierto? Después de la reinscripción en el año 2012, lamentablemente, quienes promocionaron a las organizaciones políticas y lograron las inscripciones, entendieron el know-how de cómo inscribir una organización política.
política. Y la organización política se volvió una plataforma porque básicamente es papeles, como las empresas de papeles que están en el ámbito societario, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede alrededor de esto? Que necesitan y se generó este mercado negro de candidaturas. Y las organizaciones políticas cambian de dueño y de dueño en cada instante porque no hay el control, por ejemplo, en el tema de manejo de directivos. Entonces, todo esta acumulación de indisciplina es lo que te genera lo que tenemos en la actualidad, es decir, un estado en el cual la indisciplina es tan fuerte, las organizaciones políticas son tan débiles, sus estructuras son inexistentes, que Leonidas, el diario El País de España calificó a las organizaciones políticas ecuatorianas como redes sociales, ¿sí? No como espacios de diálogo, no como espacios de formación, sino como redes sociales. Y termina siendo, doctor Ron, ese un tema, un problema para el Ecuador, porque la democracia se basa en justamente en que hayan partidos, movimientos políticos bien estructurados, con participación ciudadana, con primaria, donde hayan justamente candidatos para escoger, y no esos famosos dedazos que viene el dirigente, el dueño del partido, y dice pongo este, y a usted le dicen como ciudadano tiene que elegir entre esto porque no hay más. Entonces, la democracia se basa en un supuesto, no es tal democracia. Sí, además que lo que sucede también, Leonidas, es que lamentablemente, es tan difícil la situación que el principio de representación se rompe, ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero? Los ecuatorianos no nos vamos a sentir representados bajo ninguna circunstancia por este tipo de organizaciones políticas. Y el rechazo generalizado, que ya se lo siente en el medio ambiente político, lamentablemente te va a generar autoridades que van a tener una ilegitimidad natural. ¿Qué es la ilegitimidad natural? Que se sienta el nuevo personero de un gobierno central o de un gobierno descentralizado y los ecuatorianos no vamos a tener confianza y en ese sentido se van a activar los mecanismos de democracia directa, como por ejemplo una revocatoria de mandato, como por ejemplo una remoción vía consejo municipal de un alcalde. Entonces no va a haber esa conformidad y el político y autoridad va a estar en una constante defensa en lugar de ser lo que está llamado a ser, es decir, políticas públicas y la generación de soluciones para las necesidades incipientes de los ecuatorianos. Entonces, lo que se te genera básicamente es una distorsión del estándar democrático básico, que es el pilar, en este sentido, como tú dices, de la democracia. Doctor, y entonces el procedimiento que está cumpliendo el Tribunal Contencioso Electoral, el propio Consejo Nacional Electoral, es hacer cumplir la ley, porque para eso se está, ¿no? En todo caso, no es aquello como se plantea que hay persecuciones, sino que hay partidos, movimientos políticos que han incumplido la ley y deberán recibir su sanción, más allá que estemos a meses de lo que significa ir a las urnas el próximo 29 de noviembre. Sí, y lamentablemente se está viendo la función del Consejo Nacional Electoral como una no agilización del proceso básico que es el cumplimiento de la ley. Y lo que sucede, lamentablemente, es que el propio Consejo Nacional Electoral está tomando decisiones que están bordeando la legalidad, Leonidas. ¿Sí? Y bordear la legalidad con el tipo de interpretaciones que han realizado los consejeros y los consejeros suplentes, lamentablemente te genera más desconfianza. Y en ese intríngulis y en esa situación a través de la cual no existe, lamentablemente, una uniformidad decisional, lo que vas a ponerte a cuestionar básicamente es que el sistema electoral está deficiente o no sirve. Correcto, doctor Ron. En todo caso, hay normas que cumplir y estos partidos, movimientos que están hoy en día siendo investigados, que están siendo justamente incluso analizados, deberán presentar sus pruebas de cargo y descargo. Hay algunos partidos, movimientos que no completan ni el 5% en base a la ley. La pregunta es, doctor, ¿podríamos también pensar en algún momento determinado en Ecuador que no hayan tantos partidos y movimientos, más allá que algunos son cantonales, pero hay demasiado a veces para escoger y elegir en un país tan pequeño como el Ecuador? 300 organizaciones políticas o más de 300 organizaciones políticas, apenas 17 con ámbito de elección nacional, en la actualidad 15 por la suspensión de Amigo y RC y todo lo demás son organizaciones políticas locales, es decir, provinciales, cantonales y hasta parroquiales. ¿Qué es lo que se ha hecho en ese sentido? Que las organizaciones políticas locales se vuelven absolutas plataformas, es decir, meros papeleos que permiten candidaturas, tanto así que inclusive los candidatos en la perennización
de funciones lo que hacen es crearse una organización política local para mantenerse en los gobiernos autónomos descentralizados. Lo que debería hacer es mejorar el sistema de autodepuración que nosotros tenemos en el Ecuador respecto a las organizaciones políticas. ¿Cuál es el sistema de autodepuración? Los umbrales electorales que se requieren, ¿sí?, cumplir por parte de las organizaciones políticas cuando después de un proceso electoral se cuentan los votos válidos o las autoridades a las que han llegado las organizaciones políticas y efectivamente generan representación. Pero mantener los umbrales que en la actualidad tenemos como el 3% de votos válidos para las seccionales, 2 autoridades municipales o una provincial sigue siendo muy bajo. Entonces yo creería que es hora ya de subir esos umbrales electorales con los estudios respectivos, con los ejemplos matemáticos y que te den realmente umbrales fuertes y principalmente la fiscalización del Consejo Nacional Electoral respecto a la indisciplina que puede haber al interior de estas organizaciones políticas. Por ejemplo, sí, justamente había unas declaraciones del consejero José Cabrera, pues no, que hablaba de que él no puede responder por que le hagan fiscalía o tribunal contencioso electoral en cuanto al tema de lo que está ocurriendo con Pachacuti. Finalmente, son procesos de fiscalización, de auditoría que tienen que hacerse y que no tienen que ver con tintes políticos, sino con cumplir la ley, nada más. Esperemos que así sea, pero lamentablemente, y como te decía previamente, Leonidas, el timing es el que no le juega favorablemente a la administración pública. El timing es lo que pone a discusión la posible arbitrariedad de estas actuaciones por parte de los organismos competentes. Y finalmente, sí, el por qué no se lo hizo antes y solo ahora. Y ese déficit que existe en las explicaciones que tienen los consejeros, como lo que tú señalas, ¿no? El presidente Cabrera dice que a él no se le puede configurar ni imputar las actuaciones que puede tener el contencioso electoral la Fiscalía, de acuerdo, pero también estamos hablando de que existe un déficit desde su administración, ya ahora administración, respecto a las actuaciones preventivas que tuvo que tomar. Por supuesto, y habrá que ver qué pasa con el doctor Ron. Le quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros, sé que tiene obligaciones que cumplir y le agradezco por habernos dado este tiempo. Sí, gracias, Leonidas. Justamente tengo que acceder a otro espacio. Así que muchas gracias, una buena noche y abrazo a la distancia. Muchas gracias al doctor Esteban Ron, justamente experto en derecho electoral. Ahí estaba, ¿no? La situación es clara. Sabemos que hay que cumplir con la ley. Lo cierto es que hay varios partidos, movimientos, algunos suspendidos, otros que están siendo auditados, que están siendo revisados. Y por supuesto, como decía, Pachacuti no está enfrentando esta denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral por las cuentas de campaña de la consulta popular del año 2024. Imagínense, desde hace 2 años y estamos todavía revisando los números, las cifras. Allí también lo que se hablaba, el tema pendiente del Consejo Nacional Electoral tiene esa deuda pendiente y por supuesto habrá que hacer esas auditorías, más aún que se viene un nuevo proceso electoral y pues con ello pues se pide también que haya transparencia, un proceso que si bien es cierto, se lo adelantó por el tema del fenómeno del Niño, pues ha recibido críticas, sin embargo no es menos cierto que todas las organizaciones políticas que lleguen a esa lid electoral pues tienen que hacerlo de forma transparente. Esperemos pues por supuesto que cada institución haga su parte, contencioso electoral, Consejo Nacional Electoral y la propia Fiscalía que está investigando el origen de algunos movimientos y partidos políticos justamente que estaban queriendo participar y que de momento están suspendidos. Pues bueno, así estamos llegando ya a la parte final de Diálogo Nocturno. Agradecerles por su gentil sintonía. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en Instagram, Facebook, en TikTok y en X a través del @Ino29, por supuesto también nuestro canal de YouTube, también nuestros canales en las plataformas de CNT Play y NetLife Play. Allí nos encuentra en NetLife Play, en Canal 3, aquí en todo lo que tiene que ver con la costa, y en la sierra en el Canal 33. Por supuesto, la invitación para que sigan con Radio Ino 29 y toda su excelente programación. Nos despedimos, será hasta la próxima. Buenas noches. I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.